Primer invitado, profesor, porque hay que abordar otros temas de interés nacional y también internacional. Ayer, aquí en Panamá en directo, logramos poder conocer un documento del tribunal en Nueva York donde se ventila el caso de los dos panameños, los hermanos Martinelli y Linares. Y el juzgado ha determinado que para el 20 de mayo, creo que es un viernes, a las 4 de la tarde hora de Nueva York, 3 de la tarde hora de Panamá, será el día y la hora de la lectura de la sentencia. Ya tenemos comunicación con Francisco Carreira, abogado de profesión y quien además ha ejercido la profesión del derecho en los Estados Unidos. Don Francisco Carreira, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Buenos días, Gonzalo. Placer en saludarles. Dígame, supuestamente hay un dichoso sobre que va a ser abierto o que no va a ser abierto finalmente, porque es que dice que en el sobre están todos los nombres de todas las personas involucradas. En su opinión, don Francisco Carreira, el 20 de mayo, ¿de qué nos vamos a enterar más allá de la sentencia? ¿O solamente será la sentencia? Bueno, el proceso de sentencia que estamos viendo que va a concluir el 20 de mayo a las 4 de la tarde, según la información del tribunal, es simplemente la lectura de dos sentencias, una contra cada uno de los hermanos Martinelli. Recuerden que cada caso es separado y aunque los delitos sean similares, las condiciones personales de cada uno son necesariamente distintas. Y aquí lo que el tribunal hace básicamente es hacer un análisis detallado de la persona a la cual se va a sentenciar y hace también un análisis detallado de los delitos por los cuales se sentencian. Este procedimiento federal requiere la intervención de entidades ajenas a la fiscalía y a la defensa de cada uno de los hermanos. Este análisis se hace siguiendo un patrón, siguiendo un formato, siguiendo guías para sentenciar, ya que la idea del sistema federal no es simplemente poner cárcel por poner cárcel. Esto es un análisis que se hace de la personalidad de quien está involucrado. Lo que nosotros vamos a ver ese día es definitivamente cuál es la posición de la fiscalía, que tiene todo el derecho a participar dentro de este proceso. Vamos a ver también a los abogados de los hermanos Martinelli. Ellos también tendrán la oportunidad de así lo soliciten o de querer hacerlo, de dirigirse al juez. En ese momento lo pueden hacer, aunque ya hemos visto que procesalmente se han enviado algunas cartas directamente al tribunal en dos sentidos. Una, explicando una relación familiar, y la segunda es pidiendo de alguna manera una consideración en base al periodo que se ha sentenciado a otra persona. Eso dentro de la esfera federal no es realmente tan relevante, porque cada caso, cada acusado, cada persona que va a ser sentenciada, se requiere un análisis completamente individual. Y no es que porque en otro caso que tiene que ver también con elementos similares al de los hermanos Martinelli, a una persona se le pusieron 2 años o 3 años o lo que fuera, eso es un patrón. No, al contrario, eso es lo que no es. No es un patrón de sentencia al tiempo al cual se ha condenado a otra persona por otros casos. Ustedes, todos aquí vimos, por ejemplo, la forma en que se han ido sentenciando las personas que estaban involucradas en los escándalos de la FIFA. A pesar de que los delitos son fundamentalmente los mismos, las sentencias no han sido realmente iguales básicamente en ninguna forma. Entonces, esto lo que nos da la noción es que puede ser que los hermanos Martinelli no sean sentenciados al mismo periodo, como puede ser que la decisión del juez es la que va a decir cuál es el periodo de la sentencia.
En este caso yo creo que hay que tener siempre presente lo que dijo usted, profesor, en el sentido de que eh, hay 12 personas en ese indictment, de las cuales 2 conocemos hoy, 10 que no han sido conocidas. La política de la Fiscalía y del gobierno en esto del Departamento de Justicia es no anunciar nombres de personas hasta que no estén detenidas. Yo veo muy remoto que se puedan anunciar algunos nombres. En este caso igual me llama la atención que en los informes que se han dado de parte de la policía del FBI, sí se menciona que se trató en el año 2016 de llegar a un arreglo, llegar a un acuerdo con los hermanos Martinelli en relación con este caso antes que se anunciara el indictment. Esto ha sido siempre una política federal norteamericana, en muchos casos lo hemos visto, en donde ellos tratan pues de llegar a arreglo con algunas personas que son acusadas para obtener su colaboración en casos de otras personas. Esa opción la tienen los hermanos Martinelli después que son sentenciados. Entonces ellos podrán obtener alguna rebaja de darse la circunstancia de que puedan declarar contra alguna de las otras personas que están en el indictment. Entonces no se sabrán esos 10 nombres. Perdón, no le copié, profesor. No se conocerán esos 10 nombres todavía. Muy remota la posibilidad. No se abre un indictment a menos que la persona esté debidamente detenida. Porque precisamente ya cuando se dan cuenta de que la persona está, ya se anuncia el nombre, entonces comienza un periodo de fuga y de otras cosas y es parte pues de lo que trata de evitarse. Doctor Carreira, entremos en el departamento de especulaciones basado en su conocimiento. Usted hablaba de que las sentencias seguramente van a ser completamente diferentes. Pueden ser. Pueden ser diferentes. Sí. En ese caso, ¿usted cree o cuál cree que será la sentencia para los hermanos Martinelli o para cada uno de ellos en cuanto al tiempo, en cuanto a la duración? Si es que puede sacar una conclusión, ojo. Sí, se ha hablado de un rango de alrededor de 8 años, 9 años. Lógicamente, esto no es que tienen que cumplir ese periodo. Acuérdense ustedes que dentro del sistema federal norteamericano, igual que muchos otros, hay una reducción de la pena por buena conducta, hay una reducción de pena por colaboración. Entonces, sí se da circunstancia. Una cosa es lo que el juez ordene, que el periodo que ellos deben cumplir. Otra cosa son los procedimientos federales en donde la persona puede obtener una rebaja por buena conducta. Creo que el rango debe estar alrededor entre 7 y 9 años. Depende de la colaboración que hayan dado y también del ánimo del juez. Por supuesto, pero hasta este momento no se ha indicado que ha habido ninguna colaboración. Esa colaboración puede ocurrir después que son sentenciados. Yo creo que en este caso, viendo los documentos que el FBI ha indicado tener, se trató de llegar a un arreglo con ellos en el 2016 y eso no se pudo hacer. Eso no quiere decir que posteriormente no se pueda hacer que ellos declaren contra alguna de las otras personas que están involucrados en el indictment. Señor Carreira, 2 preguntas. La primera sería, por ejemplo, usted dice buena conducta y todo lo demás, pero hay un prevalente, un precedente, perdón, ellos se fugaron. Eso puede jugar en su contra. Y la segunda pregunta sería, los hermanos, la defensa del hermano Martinelli argumentan que ellos ya cumplieron su sentencia porque hace un rato casualmente hablamos de que en Estados Unidos se mueve mucho por la jurisprudencia, porque un caso anterior, similar al de ellos, la persona había sido, le habían condenado a menos cantidad de años de lo que se pensaba. Bueno, en el tema de cuando se habla de jurisprudencia, la jurisprudencia es para decisiones judiciales. Okay. La jurisprudencia no es para una sentencia. Este caso que ellos citan de esta persona tiene sus propias circunstancias. No creo yo que en el sistema federal el hecho de que en un momento dado a una persona la condenen a 4 años o a 5 años, eso tenga que ser el patrón para los demás. La gravedad de esto, y creo que desde el caso de Odebrecht, de su declaración de culpabilidad, definitivamente son los niveles de corrupción que aquí estamos viendo, por lo cual ellos se han declarado culpables.
Para mí, el mensaje que la sentencia va a dar es precisamente ese. ¿Y el No de la es fuga? tanto, en el caso de la fuga, ellos lo que hicieron fue que ahí se terminó la posibilidad de llegar a un arreglo, pero no están acusados de un delito de fuga ni de nada por el estilo. Así que esa circunstancia definitivamente afecta la sentencia, pero no es determinante porque no hay ese delito. Ahora, lo que a mí me ha llamado la atención de estos documentos que pude ver esta semana es, y obviamente me llama la atención por el alto contraste, es cómo la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos le metió la lupa al caso de Brecht y todo lo que el caso de Brecht tuvo que ver con el sistema de ellos, de Estados Unidos. Y esa misma acuciosidad, lamentablemente, no la hemos visto acá en Panamá con el caso de Brecht. Sí, profesor, desde el año 2016 estamos hablando de eso. En la declaración de culpabilidad de Odebrecht se aceptan hechos tan relevantes con Panamá. Uno de los hechos más relevantes es la actuación de los dos hermanos Martinelli, quienes ya se han declarado culpables de eso. Pero además de esto, ahí hay el manejo de una gran cantidad de dinero que consta en esa declaración de culpabilidad a través de los bancos panameños. Y ahí es donde yo siento que nuestro sistema ha fallado. Porque si la información es correcta, aquí se han manejado, y eso como no lo han investigado a fondo, no lo sabemos, la suma de 21.000 millones de dólares que participaron directamente en temas de corrupción. Ellos se declararon culpables de esto. Si eso se manejó a través de la banca panameña en su totalidad o en un porcentaje, es suficientemente grave y nosotros no hemos utilizado eso. La prueba está que en el mismo caso de los hermanos Martinelli, pues la investigación que se hizo en Panamá fue relativamente muy tímida. No se sabe tampoco quiénes son las otras personas, teniendo la información Panamá de las cuentas a las cuales se envían y se recibieron esos dineros. Entonces, yo sí veo que hay desde el principio una doctor investigación Carreira, muy deficiente. Recordemos que en la investigación del caso de Brecht, un pedazo, todo un periodo se cayó. Así es. Todo un periodo de la investigación se cayó. O sea, según la investigación, la fiesta de Brecht comenzó en la administración Martinelli. Todos sabemos que eso no fue así. Por supuesto, sabemos que no fue así. Y yo creo que ahí es donde está el tema, profesor, porque mire, yo creo que la sutileza en la cual nosotros hemos adoptado estas leyes le permite a un grupo de delincuentes que no sean llevados a la justicia simple y sencillamente porque los casos prescriben. Por eso es que yo creo que nosotros tenemos que adoptar aquí una actitud que en materia de corrupción los casos no prescriben. Se acabó, en otros países es igual. Entonces no estamos hablando de algo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Si patrocinamos este jueguecito de que la persona sigue extendiendo el tiempo hasta que el caso prescriba, ¿qué es lo que estamos haciendo? Manteniendo un nivel de impunidad que es grosero. ¿Por qué? Porque hay un abuso de la ley y eso es lo que está pasando con estos casos. Aquí se ha declarado, como usted bien ha dicho, casos de estos que no se puede juzgar en un momento dado, ya eso prescribió. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando realmente a la ciudadanía? Ser juega vivo aquí tiene y produce resultados porque las personas de verdad no son juzgadas como deben. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Hacer un solo cambio. No prescriben estos casos de corrupción. Yo creo que si hablamos del fuero electoral, en donde nosotros decimos, ten todo el fuero que tú quieras, pero eso no causa la prescripción de ningún caso, se acaba el problema. Licenciado, entonces sí tenemos soluciones que lo que tenemos es que implementarlas. me quedé pensando en el tema de la colaboración. La colaboración que ellos pudieran darle a las autoridades en Estados Unidos sería después de anunciada la sentencia. Eso fue lo que usted dijo, ¿verdad? Correcto. Si hubiera un caso mañana que de las 10 personas que están en el indictment, supóngase que mañana 1 o 2 personas son detenidas y son llevadas a juicio. En ese momento, los hermanos Martinelli pudieran participar y obtener una rebaja. Yo les llamo nada más la memoria un incidente que ocurrió durante el proceso del general Noriega. En ese momento, uno de los acusados de manejo de droga
de Colombia con el nombre de Carlos Lederer participó, teniendo una condena de muchos años, él declaró contra el general Noriega y es un hecho de ese caso que él obtuvo una reducción de la condena. El escenario es el mismo porque la ley federal lo que quiere aquí no es realmente las pequeñas personas, o cuando digo las pequeñas personas, los que tienen los delitos más pequeños, no. Lo que ellos quieren es realmente ir a los que de verdad son los más grandes que están involucrados. Por eso es que el indictment seguirá siendo como un misterio para nosotros, porque no sabemos si ahí hay banqueros, no sabemos quiénes son los que están involucrados en todo este tema de Odebrecht. Ya habrían estado colaborando con las autoridades de los Estados Unidos después de lo que hemos visto que ha salido. Hay un familiar cercano con poder que fue el que los involucró en este tema. ¿Eso es parte de la colaboración o no? Por supuesto, podría serlo, claro. Ellos están en este momento cumpliendo y van a cumplir una condena. De eso no hay la menor duda por el periodo que el tribunal, el juez fije, y de ahí en adelante, cualquier caso que se relacione con esa misma actividad, ellos pueden colaborar en este momento. Doctor Carreira, una tesis. Los hermanos Martinelli condenados a 8 años, 7 años, el 20 de mayo, dicta el juez. ¿Ellos pudieran pagar parte de su culpa en Estados Unidos y ser extraditados a Panamá o toda la tendrían que cumplir en Estados Unidos? La pena la tienen que cumplir en Estados Unidos. Es obligación cumplirla. Y cuando hablamos de pena, tenemos que tener muy claro que el sistema federal norteamericano no es nada más cárcel. Después que tú tienes un periodo de buena conducta, a ti te pueden dar una libertad condicional para vayas a trabajar y regreses a la cárcel. Esa es una alternativa. La otra es que te ponen en una casa a la cual tú vas a trabajar y tienes que vivir allí obligatoriamente y residir ahí. O sea, todos estos sistemas de pena en otros lugares lo que hacen es que te condenan, por ejemplo, a cumplir tu pena. Si tú tienes un trabajo, vas a trabajar de lunes a viernes, entras el viernes a la cárcel y sales el lunes por la mañana y te cuentan 4 días. O sea, con esto lo que quiero explicar es que hay una tremenda discreción de parte del Departamento de Prisiones a la hora de cumplir la sanción. Eso es lo que... Y ya no tiene, el juez no tiene nada que ver con eso. Eso es un tema del Departamento de Prisiones. Otra pregunta. Esta semana, y Flor lo citaba muy bien, el periodista Leonardo Greenspan en la prensa publicó una noticia referente a este tema casualmente. Y mi pregunta sería un poco en relación a lo que decía Flor. Ellos colaboraron, describieron casi ante el FBI con detalles cómo fue o parte de la operación. Esta persona que usted menciona que es como las cajas aquellas de la invasión que nunca nadie supo qué era lo que tenían y si existían realmente, ¿pudiese ser que esas personas hoy no gozaran de la visa hacia Estados Unidos? Claro, eso es un tema de una sanción completamente administrativa, ejecutiva, diferente al aspecto del indictment en sí. Pero sí es totalmente posible que haya una revocatoria de visa y la persona siga con el indictment y el día que la puedan capturar, la van a capturar. De eso no te quepa la menor duda. Pero aunque no haya visa. En territorio panameño no sería cuando ellos cruzaran el océano para Europa. Así es. De la misma forma como ocurrió pues el incidente con la detención de los hermanos Martinelli en Guatemala. Ok. Sí, solo vamos a saberlo cuando los detengan. Sí, por supuesto. O cuando quieran viajar a Disney. Bueno, esa es una de las alternativas. El micrófono, profesor. Entonces, mientras que en Perú le ha costado el puesto a varios presidentes, hasta la vida a un expresidente, acá en Panamá parece que ese caso de Odebrecht, más allá del tema de los hermanos Martinelli, no, parece que no debemos tener más expectativas. Bueno, y Lula será presidente, ¿no? Totalmente, profesor. Ese es parte del tema. Y yo creo que para Panamá la vergüenza debe ser más grande, porque nosotros no solamente estamos involucrados en contratos alrededor de, creo que eran 9.800 millones de dólares contratados en Panamá, porque eso es una parte pequeña del delito que aquí se ha cometido. Para mí el verdadero delito aquí es el manejo de miles de millones de dólares a través del sistema bancario panameño, del cual ellos se declararon culpables. O sea, lo que nosotros a veces no entendemos es que esa declaración de culpabilidad en Estados Unidos
es suficiente para que aquí se hagan las investigaciones, sin ninguna otra cosa, porque la ley así lo permite. Entonces, se han ignorado aquí esas situaciones y lo que nosotros no podemos tener son autoridades que sigan protegiendo delincuentes, porque eso es lo que son. Quien está involucrado en ese manejo y la distribución de esos fondos, en otros países todos han sido declarados culpables. Y eso pues, es lo que a nosotros nos falta. Entonces quedará comprar el popcorn y la soda pues, para el 20 de Así mayo. mismo. A ver El qué es día lo que 20 va a de pasar. mayo, ahí estaremos y esperaremos a ver qué es lo que ocurre. Doctor Carreira, muchas gracias. Muy amable. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Flor, hasta luego. Gracias. Y Gonzalo y Jorge. Hasta luego.